Imagina que estás en una cueva. No una cueva grande y espaciosa como las que muestran en los documentales de naturaleza. No. Imagina una grieta en la roca, húmeda, oscura, donde 300 hombres apenas pueden respirar sin robarse el aire unos a otros. Imagina que afuera de esa cueva hay un ejército. No cualquier ejército. El ejército del imperio más poderoso del mundo conocido. Los herederos de los conquistadores que borraron del mapa al imperio persa. Los guerreros que conquistaron desde la India hasta el Atlántico en menos de un siglo. Y ese ejército, con sus 100.000 soldados, sus catapultas, sus arqueros, su caballería que hace temblar la tierra, está ahí por ti. Imagina que puedes escuchar sus tambores resonando en el valle. Boom, boom, boom. Como el latido de un corazón gigantesco que anuncia tu muerte. Imagina que puedes oler el humo de sus fogatas, miles de fogatas que iluminan la noche, como si el infierno mismo hubiera subido a la superficie. Imagina que sabes, con absoluta certeza matemática, que por cada uno de tus hombres hay 333 enemigos esperando para matarte. Ahora imagina que eres el último señor cristiano libre en toda Hispania, el último que no ha doblado la rodilla ante el califato, el último que todavía reza a Cristo en lugar de a Alá. Imagina que toda tu estrategia, toda tu esperanza de supervivencia, se reduce a esta cueva maloliente en las montañas de Asturias, donde tus ancestros solían esconder el ganado durante las tormentas. Eso es exactamente lo que vivió Pelayo en el verano del año 718. O tal vez fue el 722. Los cronistas no se ponen de acuerdo porque cuando tu mundo se está acabando, a nadie le importa mucho llevar un calendario preciso. Lo que sí sabemos es esto. 300 hombres hambrientos, desesperados, acorralados como ratas, estaban a punto de cambiar el curso de la historia. No porque fueran héroes, no porque tuvieran un plan brillante, sino porque no tenían absolutamente ningún otro lugar a donde ir. Pero antes de contarte cómo esos 300 desarrapados humillaron al ejército más poderoso de su época, necesito que entiendas algo fundamental. Necesito que comprendas la magnitud de la catástrofe que había llevado a Pelayo a esa cueva. Porque esto no era una simple batalla entre cristianos y musulmanes. Esto era el final del mundo. 7 años antes, en el año 711, el reino visigodo de Toledo había dejado de existir en un solo día. Un solo maldito día. La batalla de Guadalete, la llamaron después, como si ponerle nombre a una catástrofe la hiciera más digerible. El rey Rodrigo, el último rey godo, había marchado con todo el ejército del reino para enfrentar a lo que creía que era una simple incursión de bereberes desde África. Unas pocas miles de espadas morunas que venían a saquear y largarse, como siempre habían hecho. Pero no era una incursión, era una invasión. Y no eran unos miles, eran decenas de miles, y no venían a saquear, venían a quedarse. La batalla duró desde el amanecer hasta el atardecer. Cuando el sol se puso, el reino visigodo que había durado 3 siglos había desaparecido. El rey Rodrigo estaba muerto, aunque nunca encontraron su cuerpo. Algunos dicen que se ahogó en el río tratando de huir, otros que fue pisoteado por su propio caballo, otros que simplemente desapareció, como si la tierra se lo hubiera tragado para ahorrarse la vergüenza de ver lo que venía después. Y lo que vino después fue el colapso más rápido y total de un reino en la historia de Europa. En menos de 3 años, los musulmanes habían conquistado toda la península ibérica. Toda. Desde Gibraltar hasta los Pirineos. Ciudades que habían resistido a cartagineses, romanos y bárbaros se rindieron sin luchar. Toledo, la capital, la ciudad de los concilios, el centro del cristianismo hispánico, abrió sus puertas como una prostituta abre las piernas. Los nobles godos, esos guerreros supuestamente feroces descendientes de los bárbaros que habían saqueado Roma, se convirtieron al Islam más rápido de lo que tardas en decir «Alá es grande». ¿Por qué? Porque los musulmanes les dejaban conservar sus tierras si se convertían. Y resulta que entre perder tu alma y perder tu viñedo, la mayoría eligió perder el alma. Al menos el viñedo daba vino.
El alma solo daba problemas. Los que no se convirtieron huyeron. Hacia el norte, siempre hacia el norte, donde las montañas eran más altas y los valles más estrechos, donde los caballos árabes no podían maniobrar, donde la lluvia constante pudría los arcos de los arqueros sirios, donde la niebla era tan densa que podías esconder un ejército a 20 metros de distancia. Y entre esos refugiados, entre esos derrotados, entre esos desesperados, estaba Pelayo. ¿Quién era Pelayo? Esa es la pregunta del millón. Los cronistas cristianos posteriores lo pintaron como un noble godo de sangre real, un héroe predestinado, elegido por Dios para iniciar la reconquista. Los cronistas musulmanes lo describieron como un salvaje montañés, un bandido, un don nadie que se hacía llamar rey de las rocas y las cabras. La verdad, como siempre, probablemente está en el medio. Pelayo era probablemente un espatario, una especie de guardia real del rey Rodrigo. Había estado en Guadalete, había visto el reino derrumbarse, había visto a sus compañeros morir o rendirse, y había decidido que prefería morir de pie en las montañas que vivir de rodillas en las llanuras. Se refugió en Asturias, esa región montañosa del norte, donde incluso los romanos habían tenido problemas para mantener el control. Los astures eran gente dura, pastores y mineros que vivían en un mundo vertical donde las cabras eran mejor transporte que los caballos, que comían castañas y bellotas cuando no había otra cosa, que fermentaban sidra en lugar de vino porque las uvas no crecían en sus valles sombríos, que hablaban un latín tan corrupto que los godos educados apenas lo entendían. Pero eran cristianos, cristianos toscos, cristianos que mezclaban su fe con supersticiones precristianas sobre espíritus de la montaña y hadas del bosque. Pero cristianos al fin. Y cuando Pelayo llegó hablando de resistir a los infieles, encontró oídos receptivos. No porque fueran particularmente devotos, no porque les importara mucho la teología de la Trinidad o los misterios de la transubstanciación, sino porque los musulmanes querían cobrarles impuestos, y si había algo que un astur odiaba más que bajar de las montañas, era pagar impuestos a alguien que no hablaba su idioma. Pelayo empezó pequeño, muy pequeño. Reunió a unos pocos hombres, tal vez 30 o 40 al principio. Atacaban a los recaudadores de impuestos musulmanes, emboscadas rápidas en los pasos de montaña, una lluvia de piedras desde los riscos, flechas desde la niebla, y luego desaparecer en las montañas como fantasmas. Los musulmanes al principio no le dieron importancia. ¿Unos salvajes robando a algunos recaudadores? Molesto, sí, pero no una amenaza real. Tenían cosas más importantes de qué preocuparse, como conquistar Francia, por ejemplo. Porque sí, no contentos con Hispania, los musulmanes habían cruzado los Pirineos y estaban avanzando hacia el corazón de Europa. Pero Pelayo se volvió más audaz, o más desesperado. Empezó a atacar guarniciones pequeñas, a quemar mezquitas improvisadas, a matar a los muladíes, los cristianos convertidos al Islam, a quienes consideraba traidores peores que los propios musulmanes. Y lo más importante, empezó a hacerse llamar príncipe, príncipe de los astures, príncipe de los cristianos libres, príncipe de los que no se rinden. Era un título ridículo. ¿Príncipe de qué? De 300 pastores armados con palos. Pero los títulos tienen poder cuando no queda nada más. Y para los cristianos que habían visto su mundo desaparecer, que habían visto sus iglesias convertidas en mezquitas, que habían visto a sus nobles convertirse por conveniencia, ese título ridículo significaba que todavía quedaba alguien luchando, alguien resistiendo, alguien que prefería ser príncipe de nada antes que esclavo de todo. El gobernador musulmán de Gijón, un bereber llamado Munuza, fue el primero en tomar a Pelayo en serio. No porque lo considerara una amenaza militar real, sino porque era una molestia administrativa. Los ataques constantes hacían quedar mal a Munuza ante sus superiores. Los impuestos no llegaban. Los conversos empezaban a dudar. Los cristianos que habían aceptado el dominio musulmán empezaban a murmurar que tal vez, solo tal vez, la resistencia era posible. Munuza intentó primero la diplomacia. Envió mensajeros a Pelayo
ofreciéndole un trato. «Conviértete al Islam», le dijo, «y te haré gobernador de Asturias bajo la autoridad del califato. Mantendrás tu poder, tu prestigio, tu riqueza. Solo tienes que decir unas palabras: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. 7 palabras en árabe, y todo esto termina». La respuesta de Pelayo fue elocuente en su simplicidad. Mató a los mensajeros, a todos menos uno, al que le cortó la nariz y las orejas y lo envió de vuelta con un mensaje: «Dile a tu amo que prefiero ser rey de esta cueva que esclavo en un palacio». La cueva. Ahí es donde entró la cueva en esta historia. Porque Pelayo sabía que Munuza no podía dejar pasar ese insulto. Sabía que vendrían por él, y sabía que en campo abierto no tenía ninguna oportunidad. Así que se retiró a la Santa Cueva de Covadonga. La llamaban Santa porque supuestamente un ermitaño había vivido allí y había tenido visiones de la Virgen María. O tal vez la llamaban Santa porque cuando no tienes nada más, cualquier agujero en la roca se vuelve sagrado si te puede salvar la vida. La cueva estaba a media altura de una pared rocosa, accesible solo por un sendero estrecho donde los hombres tenían que caminar en fila india. Debajo, el río Deva corría rápido y frío. Arriba, los picos de Europa se perdían entre las nubes. Era una posición imposible de tomar por asalto frontal. Pero también era una trampa. Una vez dentro, no había salida. No había agua excepto la que goteaba de las estalactitas. No había comida excepto la que habían llevado consigo. No había esperanza excepto la que da la desesperación cuando ya no queda nada que perder. Munuza sabía esto. Por eso sonrió cuando sus espías le informaron dónde se había escondido Pelayo. El idiota se había encerrado solo. Todo lo que Munuza tenía que hacer era sitiar la cueva y esperar. El hambre y la sed harían el trabajo. En una semana, tal vez 2, Pelayo y sus hombres saldrían arrastrándose, suplicando misericordia. O morirían dentro y el problema se resolvería solo. Pero Munuza cometió un error. Un error comprensible, pero fatal. No fue él mismo. En lugar de liderar personalmente la expedición, envió a su lugarteniente, Al-Kama, con lo que consideró una fuerza más que suficiente. Algunos cronistas cristianos, con clara exageración, hablan de 187.000 hombres. Los musulmanes, más modestos, mencionan 100.000. Los historiadores modernos, siempre aguafiestas, sugieren que probablemente eran entre 5.000 y 20.000. Pero ¿sabes qué? No importa si eran 5.000 o 100.000. Lo que importa es que eran un ejército real, profesional, victorioso, contra 300 pastores acorralados en una cueva. Las proporciones exactas son irrelevantes cuando la desproporción es tan absurda que los números pierden significado. Al-Kama llegó al valle de Covadonga con la confianza de quien va a aplastar una hormiga. Había conquistado ciudades, había derrotado ejércitos, había convertido catedrales en mezquitas. ¿Qué eran 300 salvajes en una cueva comparados con eso? Estableció su campamento en el valle, bloqueando cualquier ruta de escape. Desplegó a sus arqueros en formación, preparó las catapultas para bombardear la entrada de la cueva y envió un último mensajero a Pelayo, no con una oferta de rendición. Los musulmanes habían aprendido que Pelayo no era de los que se rinden, sino con una promesa de muerte lenta y dolorosa para él y todos sus hombres si no salían y peleaban como hombres en lugar de esconderse como ratas. Pelayo recibió al mensajero en la entrada de la cueva. Los que estaban presentes dicen que se rió, no una risa nerviosa, no una risa histérica, una risa genuina, como si Al-Kama hubiera contado un chiste particularmente bueno. Y luego dijo algo que el mensajero musulmán recordaría por el resto de su muy corta vida. Dile a Al-Kama que Cristo y 300 españoles valen más que Mahoma y todos los hijos del desierto. El mensajero, ofendido por la blasfemia, escupió. Pelayo le clavó su propia daga en el ojo, lo pateó ladera abajo y gritó para que todo el ejército musulmán lo oyera. «Ese es mi mensaje. Vengan por él si se atreven». Y vinieron. Por supuesto que vinieron. El honor árabe había sido insultado. La religión había sido blasfemada.
Y lo más importante, un don nadie en una cueva había desafiado al imperio más poderoso del mundo. Si Pelayo no era aplastado, si se permitía que tal insolencia quedara sin castigo, otros podrían empezar a pensar que la resistencia era posible. Y eso no podía permitirse. Alcama ordenó el asalto. Primero los arqueros. Miles de flechas volando hacia la cueva como una nube de langostas negras. Pero la cueva era profunda y la entrada estrecha. Las flechas se clavaban en la roca o se perdían en la oscuridad sin hacer daño. Los cristianos, protegidos por la piedra, se burlaban y cantaban salmos. Luego las catapultas. Enormes rocas lanzadas con fuerza tremenda contra la montaña. El estruendo era ensordecedor. El polvo y los fragmentos de piedra llenaban el aire. Pero la montaña había estado ahí por millones de años. Había sobrevivido a terremotos y glaciares. Unas pocas piedras lanzadas por máquinas de madera no iban a derribarla. Frustrado, Alcama ordenó un asalto directo. La infantería ligera bereber, ágil y feroz, empezó a subir por el sendero hacia la cueva. Era tan estrecho que solo podían avanzar de uno en uno o máximo de dos en dos. Y mientras subían desde arriba, los cristianos empezaron a tirar todo lo que tenían. Piedras, lanzas, troncos, incluso excrementos, porque cuando luchas por tu vida, la dignidad es un lujo que no puedes permitirte. Los bereberes caían como moscas. Uno tropezaba y arrastraba a tres más en su caída. Otro recibía una piedra en la cabeza y rodaba ladera abajo, su cuerpo golpeando a sus compañeros como una bola en un juego macabro de bolos humanos. La ladera se volvió resbaladiza con la sangre. Los que venían detrás tenían que pisar los cadáveres de los que habían disperso o perdido en las montañas. Y ese ejército roto tenía que cruzar territorio hostil para llegar a territorio seguro. Los astures que habían estado escondiéndose durante el sitio ahora salían de sus escondites y traían venganza. Emboscadas en los pasos de montaña, flechas desde los bosques, veneno en los pozos. Encontraban a soldados musulmanes rezagados y los mataban lentamente, con una creatividad brutal que solo puede venir de años de humillación acumulada. Un grupo de campesinos astures encontró a un destacamento de 100 soldados musulmanes perdidos en la niebla. Los guiaron amablemente hacia lo que prometieron era el camino correcto. Los llevaron directamente a un precipicio. Los musulmanes, caminando en fila en la niebla densa, siguieron cayendo uno tras otro antes de que los de atrás se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Los campesinos se sentaron a escuchar los gritos y se rieron mientras comían queso de cabra. Esa era la guerra que los cronistas no te cuentan, no la de las batallas gloriosas con líneas de batalla claras y honor marcial, sino la guerra de los civiles furiosos cobrándose siglos de agravios. La guerra donde no hay reglas y la crueldad es el único idioma que ambos bandos entienden. Alcama finalmente llegó de vuelta a Gijón con menos de la mitad de los hombres con los que había partido. Munuza lo estaba esperando, y no estaba contento. Había enviado un ejército a aplastar a 300 salvajes en una cueva. Ese ejército había regresado roto, humillado, aterrorizado por historias de montañas que cobraban vida y cristianos que no podían morir. Munuza quiso ejecutar a Alcama inmediatamente, pero Alcama era popular entre los soldados. Ejecutarlo podría causar un motín. Así que Munuza hizo algo más inteligente y más cruel. Lo degradó públicamente, le arrancó sus insignias de rango delante de todo el ejército. Lo llamó cobarde, lo llamó incompetente, y luego lo envió de vuelta a Maáfrica en desgracia, para que pasara el resto de su vida como una advertencia viviente de lo que pasaba cuando fallabas al califato. Pero la humillación de Alcama no resolvía el problema real de Munuza. El problema era que Pelayo había ganado, y las noticias de esa victoria estaban extendiéndose como fuego en un bosque seco. Cristianos por toda Hispania estaban escuchando que 300 hombres habían derrotado a un ejército musulmán, que la resistencia era posible, que los conquistadores podían ser vencidos. Munuza sabía que tenía que actuar rápido, que tenía que aplastar a Pelayo antes de que esto se saliera de control. Así que empezó a reclutar otro ejército, más grande,
mejor equipado, liderado esta vez por él mismo. No cometería los errores de Alcama, no subestimaría a los cristianos, y definitivamente no permitiría que unos salvajes en las montañas destruyeran lo que el califato había construido. Pero entonces pasó algo que cambió todo. Algo que nadie había conquistado medio mundo estaba siendo contenido por salvajes en una cueva. Era humillante, era imposible, era inaceptable. Pero también era un problema táctico real. La cueva simplemente no podía ser tomada por asalto frontal. El sendero era demasiado estrecho, la posición demasiado defendible. Podía enviar a 10.000 hombres más y lo único que conseguiría sería una montaña de cadáveres más alta. Así que Alcama cambió de estrategia. Si no podía tomar la cueva, la sitiaría. Ya no enviaría a sus hombres a morir. Simplemente esperaría, mantendría el bloqueo. Pelayo y sus hombres no podían tener mucha comida allá arriba. El agua de las estalactitas no sería suficiente para 300 hombres. En una semana, tal vez 2, el hambre haría lo que las espadas no habían podido. Y entonces empezó el verdadero horror. Porque morir peleando es una cosa, morir lentamente de hambre mientras escuchas los tambores del enemigo resonando en el valle es otra completamente diferente. Los primeros 3 días fueron manejables. Los cristianos habían traído lo que pudieron. Pan duro que había que remojar en agua para poder masticarlo. Cecina tan salada que te hacía sangrar las encías. Odres de vino aguado que sabía a vinagre. No era mucho, pero era algo. Al 4.º día el pan se acabó. Quedaba solo la cecina y ya no había suficiente agua para todos. Los hombres empezaron a pelear por los lugares donde goteaba la humedad de las estalactitas. Imagina estar con la boca abierta bajo una roca durante horas solo para que caigan 5 o 6 gotas. Imagina cómo esas gotas se sienten como un festín cuando tu garganta está tan seca que duele tragar saliva. Al 7.º día la cecina se acabó. Quedaban solo las ratas. Y sí, había ratas en la cueva. Ratas gordas que habían vivido allí durante generaciones alimentándose de murciélagos y hongos. Los hombres empezaron a cazarlas. Al principio con trampas improvisadas, luego a mano, persiguiéndolas en la oscuridad, aplastándolas contra las paredes de la cueva. Las comían crudas porque no podían hacer fuego sin que el humo los ahogara. Cerraban los ojos mientras masticaban para no ver lo que estaban comiendo. Algunos vomitaban. Los que vomitaban eran considerados derrochadores porque habían desperdiciado comida. Al 10.º día, incluso las ratas se habían vuelto escasas. Las que quedaban eran demasiado listas para ser atrapadas, y los hombres estaban demasiado débiles para perseguirlas. El hambre no es como te lo pintan en las películas. No es un estómago que gruñe y ya está. Es dolor constante. Son calambres que te doblan en 2. Es tu cuerpo empezando a devorarse a sí mismo, consumiendo primero la grasa, luego los músculos, luego cualquier cosa que pueda convertir en energía para mantenerte vivo un día más. Pero lo peor no era el hambre, era la sed, porque el agua que goteaba de las estalactitas no era suficiente para 300 hombres, ni siquiera era suficiente para 100. Los más fuertes monopolizaban los mejores puntos de goteo. Los débiles lamían la humedad de las paredes como perros. Algunos bebieron su propia orina. Otros intentaron beber sangre de las pocas ratas que quedaban, solo para descubrir que la sangre de rata te deshidrata más de lo que te hidrata. Las lenguas se hinchaban. Los labios se agrietaban hasta sangrar. Los ojos se hundían en las cuencas. Los hombres empezaban a alucinar. Veían oasis que no existían. Escuchaban voces de sus madres llamándolos. Algunos simplemente se sentaban contra la pared de la cueva, cerraban los ojos y esperaban la muerte como si fuera un viejo amigo. Y todo el tiempo, desde el valle, podían escuchar al ejército musulmán. Los tambores nunca paraban. Boom, boom, boom. Un recordatorio constante de que allá abajo había agua fresca, comida caliente, vida. Todo lo que tenían que hacer era bajar y rendirse. Solo eso, bajar y vivir. Algunos hombres empezaron a murmurar sobre esa posibilidad. No en voz alta, no al principio,
pero en susurros en la oscuridad. ¿Realmente valía la pena morir aquí? ¿Qué habían logrado? Habían matado a algunos musulmanes, sí, pero ahora estaban atrapados como ratas, muriendo lentamente en la oscuridad. ¿No sería más inteligente rendirse, convertirse, vivir para pelear otro día? Pelayo los escuchaba. Sabía lo que estaban pensando. Y la verdad es que él mismo había pensado lo mismo. Era humano, después de todo. Y los humanos, cuando sufren lo suficiente, empiezan a racionalizar cualquier cosa. Empiezan a encontrar razones por las que rendirse es en realidad la decisión sabia, la decisión pragmática, la decisión correcta. Pero entonces Pelayo haría algo que mantendría a esos hombres unidos cuando toda lógica dictaba que deberían dispersarse. Hablaba, no daba discursos grandilocuentes sobre honor y gloria. Eso no funciona con hombres que están comiendo ratas. En lugar de eso, les recordaba lo que había pasado en el resto de Hispania. Les recordaba Toledo. Les recordaba cómo los nobles que se habían rendido ahora se arrodillaban 5 veces al día hacia la Meca. Les recordaba las iglesias convertidas en mezquitas, las mujeres cristianas tomadas como esclavas, los niños criados como musulmanes que ni siquiera sabían que sus abuelos habían adorado a Cristo. Podemos rendirnos, les decía. Podemos bajar ahí y vivir. Pero ¿vivir cómo? ¿Como esclavos? ¿Como conversos? ¿Como hombres que miraron a sus hijos a los ojos y les dijeron que no valía la pena pelear? Yo prefiero morir aquí. Prefiero que mi cadáver se pudra en esta cueva y que las generaciones futuras encuentren mis huesos y sepan que aquí había un hombre que no se rindió. Pero si ustedes quieren bajar, bajen. No los detendré. Solo sepan que cuando sus nietos les pregunten qué hicieron cuando el mundo se estaba acabando, tendrán que decirles la verdad. Nadie bajó. No porque fueran particularmente valientes, sino porque Pelayo había tocado algo más profundo que el miedo a morir. Había tocado el miedo a ser olvidado. El miedo a que tu vida no signifique nada. El miedo a que cuando todo termine, nadie recuerde que exististe. Mientras tanto, en el valle, Alcama enfrentaba sus propios problemas. Su ejército estaba inquieto. Llevaban 2 semanas acampados en un valle lluvioso de las montañas asturianas, esperando a que unos salvajes en una cueva se murieran de hambre. No era exactamente la campaña gloriosa que les habían prometido. La moral estaba cayendo. Los soldados murmuraban que esto era una pérdida de tiempo, que deberían dejar un destacamento pequeño bloqueando la cueva y llevar el resto del ejército a donde realmente se necesitaba. Francia no iba a conquistarse sola, pero Alcama no podía hacer eso. Su orgullo estaba en juego ahora. Había prometido traer la cabeza de Pelayo de vuelta a Munuza. Si se retiraba ahora sería la burla del califato. Además había rumores que llegaban desde el sur, rumores de que otros cristianos, inspirados por la resistencia de Pelayo, estaban empezando a causar problemas. Pequeñas revueltas, emboscadas, iglesias que reaparecían misteriosamente después de haber sido convertidas en mezquitas. No era nada serio todavía, pero podría serlo si Pelayo no era aplastado públicamente y de forma definitiva. Así que Alcama esperaba, y se preguntaba cuánto más podían aguantar esos malditos cristianos allá arriba. Debían estar muriéndose de hambre ya, debían estar desesperados. ¿Por qué no se rendían? Lo que Alcama no sabía, lo que no podía saber porque nunca había estado desesperado realmente, era que hay un punto más allá de la desesperación. Un punto donde has sufrido tanto que el sufrimiento pierde significado. Donde has tenido tanto miedo que el miedo se quema y deja solo una especie de calma terrible. Los hombres en esa cueva habían alcanzado ese punto. Ya no tenían miedo a morir. De hecho, muchos lo deseaban. Lo que los mantenía vivos no era la esperanza de sobrevivir. Era la pura obstinación cabrona de no darle a Alcama la satisfacción de verlos rendirse. Y entonces, en la mañana del día 14, pasó algo que nadie esperaba. Llovió. Pero no una lluvia normal. Llovió como si el cielo se hubiera roto. Llovió con tal intensidad que el río Deva creció 3 metros en 1 hora. Llovió tanto que las tiendas del campamento musulmán
empezaron a inundarse. Para los musulmanes, acostumbrados al clima seco del Mediterráneo y el norte de África, fue desconcertante. Para los astures en la cueva, fue una bendición literal. El agua que goteaba de las estalactitas se convirtió en pequeñas cascadas. Por primera vez en 2 semanas, pudieron beber hasta saciarse. No resolvió el problema del hambre, pero al menos ya no estaban muriendo de sed. Y la lluvia hizo algo más. Ablandó la tierra de las laderas, las convirtió en barro resbaladizo y traicionero. Los senderos que el ejército musulmán había estado usando para moverse por el valle se volvieron intransitables. Algunos soldados que intentaron cruzar ciertos puntos simplemente se hundieron hasta la cintura en el lodo. Alcama, viendo cómo su campamento se convertía en un pantano, ordenó mover las tropas a terreno más alto. Fue una decisión sensata, también fue un error fatal, porque para llegar a terreno más alto tuvo que mover a sus hombres más cerca de la montaña, más cerca de la cueva, dentro del rango de lo que Pelayo había estado planeando durante las últimas 2 semanas. Verás, Pelayo no había estado simplemente sentado en la cueva esperando morir. Había estado observando, estudiando el terreno, notando las grietas en la roca sobre el valle, viendo cómo ciertas formaciones parecían inestables, y había estado enviando a sus hombres más ágiles durante las noches, cuando la oscuridad los ocultaba, para aflojar ciertas piedras estratégicamente ubicadas. Ahora, con la lluvia ablandando la tierra y los musulmanes moviéndose exactamente a donde Pelayo quería que estuvieran, era el momento. Pelayo dio la orden. Los hombres que todavía tenían fuerza empezaron a empujar. No gritaban, no alardeaban, simplemente empujaban. Empujaban las rocas que habían estado aflojando durante días. Rocas del tamaño de caballos. Rocas que una vez que empezaban a moverse, desalojaban otras rocas, que creaban una reacción en cadena. Los musulmanes en el valle escucharon el rugido antes de ver nada. Era como trueno, pero más profundo, más cercano, más aterrador. Y entonces vieron la ladera moviéndose, no deslizándose, colapsando. Toneladas y toneladas de roca y tierra y árboles arrancados de raíz cayendo sobre ellos como la ira de un dios furioso. No hubo tiempo para correr, no hubo tiempo para gritar. Los que estaban directamente en el camino del deslizamiento simplemente dejaron de existir, aplastados tan completamente que nunca encontrarían sus cuerpos. Los que estaban en los bordes fueron golpeados por rocas volando a velocidades letales. Brazos arrancados, piernas rotas, cráneos partidos como melones. Y el río. El río creció tanto con toda la tierra y las rocas que cayeron en él que se desbordó. El agua inundó partes del campamento musulmán que habían pensado que estaban seguras. Hombres que habían sobrevivido el deslizamiento se ahogaron en agua fangosa llena de cadáveres de sus compañeros. El pánico fue instantáneo y absoluto. Los soldados que habían estado esperando pacientemente durante 2 semanas, de repente pensaron que la montaña entera se les venía encima. Algunos corrieron hacia lo que pensaban que era seguridad, solo para encontrarse con más deslizamientos. Otros simplemente se quedaron paralizados del miedo, temblando mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Alcama intentó restaurar el orden, gritó órdenes, envió a sus oficiales a reagrupar las tropas, pero nadie lo escuchaba. El ruido de los deslizamientos, el rugido del río crecido, los gritos de los heridos y moribundos, todo se combinaba en una cacofonía del infierno. Y fue entonces, en el momento de máximo caos, cuando Pelayo hizo lo impensable. Ordenó a sus hombres salir de la cueva. Sus comandantes pensaron que había perdido la razón. Habían sobrevivido 2 semanas justamente porque estaban en la cueva. ¿Por qué salir ahora? Estaban débiles por el hambre. Apenas podían caminar, mucho menos pelear. Salir era suicidio. Pero Pelayo vio lo que ellos no podían ver. Vio que el ejército musulmán estaba roto, no derrotado militarmente, pero roto psicológicamente. Los soldados pensaban que Dios mismo había intervenido contra ellos. Pensaban que las montañas,
se habían vuelto vivas para defender a los cristianos. Estaban aterrorizados de una forma que ninguna táctica militar podía lograr. Y Pelayo sabía que si los golpeaba ahora, en ese momento de máximo terror, no tenía que vencer a 100.000 hombres. Solo tenía que romper su última pizca de moral. Solo tenía que convertir el pánico en derrota. Así que salieron de la cueva. 300 hombres que parecían esqueletos ambulantes, que apenas podían sostener sus armas, que tenían que apoyarse unos en otros para no caerse, pero salieron, bajaron por ese sendero empinado y empezaron a atacar. No fue una carga gloriosa como en las películas. No había caballos magníficos ni armaduras relucientes. Era una masa de hombres desesperados, hambrientos y medio locos arrastrándose hacia el enemigo y gritando como demonios. Y funcionó. Los musulmanes, ya aterrorizados por los deslizamientos, vieron a estos espectros demacrados bajando de la montaña, y algo se rompió dentro de ellos. Estos hombres debían estar muertos. Habían estado sitiados durante 2 semanas sin comida ni agua. No podían estar vivos, mucho menos atacando. Era brujería, era milagro, era imposible. Y los soldados musulmanes, veteranos que habían visto 100 batallas, rompieron filas y huyeron. No todos, por supuesto. Los mamelucos de la guardia personal de Alcama mantuvieron la formación. Algunos bereberes particularmente duros se reagruparon e intentaron contraatacar. Pero la masa del ejército, la mayoría de los soldados, simplemente corrieron. Y cuando un ejército empieza a correr, es casi imposible detenerlo. Alcama intentó. Montó su caballo e intentó bloquear la retirada. Mató personalmente a 3 de sus propios hombres que huían, esperando que eso detuviera a los demás. No funcionó. Simplemente corrieron alrededor de él, y cuando uno de sus propios oficiales le gritó que tenían que retirarse o morir, Alcama finalmente aceptó lo imposible. Había perdido. Dio la orden de retirada general. Lo que quedaba de su ejército, tal vez la mitad o 2/3 del número original, empezó a retirarse del valle. No fue una retirada ordenada, fue una estampida. Hombres tirando sus armas para correr más rápido. Abandonando las tiendas, los suministros, los heridos, cada hombre por sí mismo. Los cristianos los siguieron, pero no muy lejos. Estaban demasiado débiles. Después de unos cientos de metros, Pelayo tuvo que ordenarles que se detuvieran porque literalmente estaban cayéndose del agotamiento. Algunos de sus hombres se habían desmayado mientras peleaban, sus cuerpos simplemente apagándose por falta de energía. Pero habían ganado. 300 hombres hambrientos acababan de derrotar al ejército más poderoso del mundo. No en combate directo, quizás, pero una victoria es una victoria. Y mientras los cristianos se sentaban entre los cadáveres y las ruinas del campamento musulmán, comiendo la comida abandonada con las manos temblorosas, llorando de alivio y agotamiento, sabían que habían hecho algo imposible. Pero la batalla no había terminado realmente, porque lo que pasó después de Covadonga fue en muchos sentidos más importante que la batalla misma. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, donde el milagro militar se convierte en pesadilla política, donde la victoria gloriosa revela su lado oscuro. Pelayo y sus hombres pasaron 3 días en el valle sin moverse, no porque quisieran, sino porque físicamente no podían. 2 semanas de inanición no se curan comiendo una buena cena. El cuerpo humano no funciona así. Cuando has estado muriendo de hambre, tu estómago se encoge, tus intestinos se atrofian, tu sistema digestivo básicamente se apaga para conservar energía. Y cuando de repente introduces comida, especialmente comida rica, como la que encontraron en el campamento musulmán abandonado, tu cuerpo enloquece. Los hombres vomitaban, tenían diarrea explosiva. Algunos comieron tanto que sus estómagos literalmente se rompieron, reventando las paredes del órgano atrofiado. Murieron en agonía, rodeados de la comida que los había matado. Imagina eso. Sobrevivir 2 semanas en una cueva comiendo ratas, sobrevivir el sitio, sobrevivir la batalla, y luego morir porque comiste demasiado pan. La ironía era tan cruel que algunos de los supervivientes
No sabían si reír o llorar. Pelayo perdió 43 hombres en esos 3 días, no por heridas de batalla, por comer. Tuvo que racionar estrictamente la comida, lo cual causó casi un motín porque los hombres hambrientos no entienden de precauciones médicas. Querían comer, habían ganado el derecho a comer. ¿Y ahora su propio líder les negaba la comida que habían capturado con su sangre? Pero Pelayo fue inflexible, y poco a poco, a medida que veían a sus compañeros morir retorciéndose de dolor con los estómagos llenos, empezaron a entender. La victoria había sido solo el principio. Ahora venía la parte difícil, sobrevivir a la victoria. Mientras tanto, el ejército musulmán en retirada enfrentaba su propia pesadilla. Alcama había logrado mantener juntos a tal vez 20.000 hombres. El resto estaba muerto, disperso o perdido en las montañas. Y ese ejército roto tenía que cruzar territorio hostil para llegar a territorio seguro. Los astures que habían estado escondiéndose durante el sitio ahora salían de sus escondites y traían venganza. Emboscadas en los pasos de montaña, flechas desde los bosques, veneno en los pozos. Encontraban a soldados musulmanes rezagados y los mataban lentamente, con una creatividad brutal que solo puede venir de años de humillación acumulada. Un grupo de campesinos astures encontró a un destacamento de 100 soldados musulmanes perdidos en la niebla. Los guiaron amablemente hacia lo que prometieron era el camino correcto. Los llevaron directamente a un precipicio. Los musulmanes, caminando en fila en la niebla densa, siguieron cayendo uno tras otro antes de que los de atrás se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Los campesinos se sentaron a escuchar los gritos y se rieron mientras comían queso de cabra. Esa era la guerra que los cronistas no te cuentan, no la de las batallas gloriosas con líneas de batalla claras y honor marcial, sino la guerra de los civiles furiosos cobrándose siglos de agravios. La guerra donde no hay reglas y la crueldad es el único idioma que ambos bandos entienden. Alcama finalmente llegó de vuelta a Gijón con menos de la mitad de los hombres con los que había partido. Munuza lo estaba esperando, y no estaba contento. Había enviado un ejército a aplastar a 300 salvajes en una cueva. Ese ejército había regresado roto, humillado, aterrorizado por historias de montañas que cobraban vida y cristianos que no podían morir. Munuza quiso ejecutar a Alcama inmediatamente, pero Alcama era popular entre los soldados. Ejecutarlo podría causar un motín. Así que Munuza hizo algo más inteligente y más cruel. Lo degradó públicamente, le arrancó sus insignias de rango delante de todo el ejército, lo llamó cobarde, lo llamó incompetente, y luego lo envió de vuelta a Maáfrica en desgracia, para que pasara el resto de su vida como una advertencia viviente de lo que pasaba cuando fallabas al califato. Pero la humillación de Alcama no resolvía el problema real de Munuza. El problema era que Pelayo había ganado, y las noticias de esa victoria estaban extendiéndose como fuego en un bosque seco. Cristianos por toda Hispania estaban escuchando que 300 hombres habían derrotado a un ejército musulmán, que la resistencia era posible, que los conquistadores podían ser vencidos. Munuza sabía que tenía que actuar rápido, que tenía que aplastar a Pelayo antes de que esto se saliera de control. Así que empezó a reclutar otro ejército, más grande, mejor equipado, liderado esta vez por él mismo. No cometería los errores de Alcama, no subestimaría a los cristianos, y definitivamente no permitiría que unos salvajes en las montañas destruyeran lo que el califato había construido. Pero entonces pasó algo que cambió todo, algo que nadie había predicho y que alteraría el curso de la historia de forma que ni Pelayo ni Munuza podrían haber imaginado. Los bereberes se rebelaron. Necesitas entender quiénes eran los bereberes para comprender por qué esto importaba. Los bereberes eran los habitantes originales del norte de África. Habían vivido allí durante milenios antes de que llegaran los árabes. Cuando el Islam conquistó el norte de África, los bereberes se convirtieron, algunos por fe genuina, otros porque la alternativa era la muerte o la esclavitud, y luego fueron usados como infantería de choque para las conquistas árabes.
Habían sido los bereberes quienes formaban la mayoría del ejército que conquistó Hispania. Habían sido bereberes quienes habían sangrado y muerto tomando ciudad tras ciudad. Y cuando terminó la conquista, ¿cómo los recompensaron los árabes? Les dieron las tierras más pobres, las montañas áridas, los desiertos. Mientras que los árabes, que habían llegado después y habían hecho menos de la pelea, se quedaron con las ricas llanuras, las ciudades prósperas, las tierras fértiles. Los bereberes habían estado tragándose ese agravio durante años, y ahora, viendo que incluso los cristianos podían derrotar a los árabes, decidieron que ya era suficiente. Si unos salvajes en las montañas podían resistir, ¿por qué no podían hacerlo ellos? Las rebeliones comenzaron en el sur, en las tierras áridas que los árabes les habían dado, pero se extendieron rápidamente hacia el norte. Y de repente, Munuza no podía preocuparse por Pelayo porque tenía una guerra civil en sus manos. Los bereberes que formaban la mayoría de sus tropas estaban desertando. Algunos se unían a la rebelión, otros simplemente se iban a casa, y los que quedaban ya no eran confiables. Munuza intentó sofocar la rebelión con brutalidad. Ejecutó a líderes bereberes, quemó aldeas bereberes enteras. Pero cada ejecución creaba 10 nuevos rebeldes. Cada aldea quemada radicalizaba a 100 más. Y mientras Munuza estaba ocupado, luchando contra sus propios soldados, Pelayo estaba consolidando su poder en las montañas. Porque Pelayo no había desperdiciado esos meses después de Covadonga. Había estado reclutando. Los cristianos que habían huido a las montañas ahora bajaban para unirse a él. Nobles godos que habían estado escondiéndose, esperando a ver qué pasaba, ahora declaraban su lealtad al hombre que había hecho lo imposible. Incluso algunos conversos, cristianos que se habían convertido al Islam por conveniencia, empezaron a reconvertirse en secreto. El pequeño grupo de 300 hombres en una cueva se había convertido en un movimiento. Pelayo ya no era simplemente un bandido rebelde, era un símbolo. Era la prueba viviente de que los musulmanes no eran invencibles, y los símbolos, cuando se plantan en el momento correcto, pueden mover montañas. Pero aquí está la parte que los libros de historia románticos no te cuentan. La parte incómoda. Porque Pelayo, ese héroe cristiano, ese libertador, también era un político despiadado. Y la política, especialmente en tiempos de guerra, es siempre sucia. Había cristianos en Asturias que no querían pelear, que habían aceptado el dominio musulmán, que solo querían que los dejaran en paz para cultivar sus campos y vivir sus vidas. Pelayo los consideraba colaboradores, traidores, y los trató como tales. Los hombres fueron ejecutados, las mujeres fueron tomadas como botín. Las propiedades fueron confiscadas y redistribuidas entre los seguidores leales de Pelayo. Era una purga. No tan grande ni tan organizada como las que vendrían siglos después, pero una purga al fin. Y Pelayo la justificaba con la lógica simple de la supervivencia. No podía arriesgarse a tener enemigos a sus espaldas. No podía permitir que nadie dudara de que resistir era la única opción. Así que eliminó las opciones. O estabas con él, o estabas muerto. Hubo un incidente particular que ilustra perfectamente la brutalidad de esos tiempos. Un noble godo llamado Opas, que era obispo y había servido en la corte del último rey antes de la conquista, llegó como enviado de Munuza. Opas había aceptado el dominio musulmán. Incluso había ayudado a negociar la rendición de varias ciudades, y ahora venía a Pelayo con una oferta. Munuza estaba dispuesto a ser generoso, dijo Opas. Si Pelayo aceptaba el dominio musulmán y pagaba tributo, podía mantener control de Asturias. Podía gobernar a los cristianos en nombre del califato. Sería rico. Sería poderoso. Todo lo que tenía que hacer era reconocer que los musulmanes habían ganado y que seguir luchando era inútil. Pelayo escuchó toda la propuesta en silencio. Opas, animado por ese silencio, continuó. Habló de lo maravillosa que era la civilización musulmana, de sus ciudades magníficas, de su cultura sofisticada, de cómo los cristianos que aceptaban el dominio musulmán vivían mejor que como habían vivido bajo los reyes godos, que la paz era mejor que la guerra,
que la pragmática era mejor que el orgullo, y cuando Opas terminó, orgulloso de su elocuencia, esperando que Pelayo viera la razón, Pelayo finalmente habló. Dijo: ¿terminaste? Opas asintió, sonriendo. Pelayo se levantó de su asiento, caminó hacia Opas, y con un movimiento rápido le arrancó la cruz que el obispo llevaba al cuello. La sostuvo frente a la cara de Opas y dijo: «Eres un hombre de iglesia, dime, ¿qué le pasa a Judas en los evangelios?» Opas, confundido por el cambio de tema, respondió: «Traicionó a Cristo por 30 monedas de plata y se ahorcó». «Exacto», dijo Pelayo, «se ahorcó, porque incluso él sabía que había cosas peores que la muerte. Sabía que vivir como traidor era peor que morir con honor». Luego Pelayo miró a sus guardias y dijo algo que los cronistas registraron palabra por palabra: «Llévenlo afuera, cuélguenlo, y que su cuerpo cuelgue en el camino para que todos, los que piensen en traicionar a Cristo, vean lo que les espera». Los guardias dudaron. Opas era un obispo, después de todo. Ejecutar a un hombre de iglesia era complicado. Pero Pelayo repitió la orden, esta vez con una frialdad en su voz que no admitía discusión. Y Opas fue colgado esa misma tarde. Cuando Munuza se enteró, envió un mensaje furioso. Opas había venido bajo bandera de tregua. Ejecutarlo era una violación de todas las leyes de la guerra. Era barbarismo. Era prueba de que Pelayo no era un líder legítimo, sino un salvaje sin honor. Pelayo envió una respuesta. Era corta. Decía: «Envíame otro traidor y lo colgaré también». El mensaje era claro. No habría negociación. No habría compromiso. Esto era una guerra a muerte. Y Pelayo prefería morir antes que rendirse. Pero mientras Pelayo consolidaba su poder con mano de hierro, algo estaba cambiando en el mundo musulmán. Algo que eventualmente salvaría el reino cristiano naciente no por la fuerza de las armas, sino por la pura disfunción política del enemigo. El califato omeya estaba empezando a resquebrajarse, no en Hispania todavía, sino en el corazón del imperio, en Damasco. Había tensiones entre diferentes facciones, entre árabes y no árabes, entre los que querían un islam más puro y los que habían adoptado las costumbres de las tierras conquistadas, entre los que apoyaban a la dinastía omeya y los que pensaban que debería ser reemplazada por los descendientes de Alí, el yerno del profeta. Estas tensiones llevarían eventualmente a una guerra civil sangrienta que desgarraría el califato y permitiría que reinos cristianos como el de Pelayo no solo sobrevivieran sino prosperaran. Pero eso vendría después. Por ahora, en los años inmediatamente posteriores a Covadonga, Pelayo simplemente trataba de sobrevivir un día más. Porque aunque había ganado una victoria milagrosa, aunque se había librado de Munuza, aunque había establecido algo parecido a un reino en las montañas de Asturias, seguía siendo el líder de un territorio diminuto, rodeado por todos lados por enemigos. Un territorio tan pobre que apenas podía alimentar a su población. Un territorio tan aislado que conseguir ayuda del exterior era casi imposible. Los inviernos eran brutales. La nieve bloqueaba los pasos de montaña, la comida escaseaba. La gente moría de frío en sus chozas porque no había suficiente leña. Algunas familias tenían que elegir cuál de sus hijos alimentar y cuál dejar morir porque simplemente no había suficiente comida para todos. Y durante esos inviernos oscuros y hambrientos, algunos empezaban a preguntarse si Opas no había tenido razón. Si rendirse a los musulmanes y vivir en paz no habría sido mejor que esta existencia miserable en las montañas. Pero no lo decían en voz alta. No después de lo que le había pasado a Opas. Así que lo susurraban en la oscuridad y esperaban la primavera. Pelayo sabía lo que estaban pensando. Y sabía que tenía que darles algo más que simple supervivencia. Tenía que darles esperanza. Tenía que convertir Covadonga de un golpe de suerte en algo más grande, en una narrativa, en un mito. Así que empezó a contar la historia de forma diferente, no como una batalla ganada por táctica o suerte, sino como un milagro literal. Decía que la Virgen María había aparecido en la cueva antes de la batalla,
que había prometido protegerlos, que las flechas musulmanas habían dado la vuelta en el aire y habían vuelto a matar a los que las dispararon, que los deslizamientos no habían sido coincidencia, sino intervención divina directa. Era mentira, o al menos exageración masiva. Pero era una mentira necesaria, porque la gente necesitaba creer que Dios estaba de su lado. Necesitaban creer que su sufrimiento tenía significado. Necesitaban creer que eventualmente ganarían porque la victoria estaba predestinada por el cielo. Y la historia funcionó. Los peregrinos empezaban a venir a la cueva de Covadonga. Venían a rezar en el lugar donde la Virgen supuestamente había aparecido. Dejaban ofrendas, contaban sus propias historias de milagros. Y con cada repetición, la historia crecía. Las 300 personas se convertían en 500 en algunas versiones. Los 100.000 musulmanes se convertían en 187.000 en otras. Los deslizamientos se convertían en avalanchas apocalípticas que habían sepultado a ejércitos enteros. Los historiadores modernos se quejan de estas exageraciones. Dicen que oscurecen la verdad histórica, que hacen imposible saber qué realmente pasó. Pero esos historiadores no entienden cómo funciona el mito. No entienden que a veces la verdad literal es menos importante que la verdad emocional. La verdad emocional de Covadonga era simple. Unos pocos habían derrotado a muchos. Los débiles habían vencido a los fuertes. Los desesperados habían encontrado esperanza. Y esa verdad, sin importar cuán adornada estuviera con milagros y exageraciones, era lo suficientemente poderosa como para mantener viva la resistencia cristiana durante los siglos que vendrían. Porque Covadonga no fue el final de nada, fue apenas el principio, el comienzo de lo que los españoles llamarían después la Reconquista. 700 años de guerra intermitente para recuperar la península ibérica del dominio musulmán. 700 años de batallas y treguas y traiciones y alianzas que harían que lo que pasó en Covadonga pareciera un simple prólogo. Pero todo gran viaje comienza con un solo paso. Y Covadonga fue ese paso. Fue el momento en que los cristianos hispánicos decidieron que no iban a desaparecer silenciosamente en la noche, que iban a luchar, y que no pararían hasta que la última mezquita fuera convertida de vuelta en iglesia, y la última llamada del muecín fuera silenciada. Fue el momento en que un grupo de hombres hambrientos en una cueva miró a la muerte a los ojos y dijo: «No, todavía no». Y aunque Pelayo no sabía cuántos siglos tomaría completar lo que había comenzado, aunque no tenía forma de saber que sus descendientes eventualmente retomarían no solo Hispania, sino que cruzarían el océano y conquistarían continentes enteros en nombre de la cruz que él había defendido en esa cueva, algo en él debió saber que había cambiado algo fundamental. Porque cuando mueres en los años siguientes, en el año 737, después de gobernar su pequeño reino de montaña durante casi 2 décadas, sus últimas palabras supuestamente fueron: «La luz no se apagó». Y tenía razón. La luz no se apagó. Parpadeó. Se redujo a una llama tan pequeña que parecía a punto de extinguirse. Pero sobrevivió. Y eventualmente, esa pequeña llama se convertiría en un incendio que consumiría todo lo que los musulmanes habían construido en Hispania. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, déjame contarte lo que pasó con los protagonistas de nuestra historia. Munuza murió antes que Pelayo. Murió mal. Y murió solo. Que es exactamente lo que merecía, aunque no por las razones que podrías pensar. Después de Covadonga, después de que su segundo ejército se desintegrara por las rebeliones bereberes, Munuza se encontró en una posición imposible. Había fracasado en conquistar un puñado de montañeses cristianos. Sus propias tropas se rebelaban contra él. Y lo peor de todo, sus superiores en Córdoba empezaban a preguntarse si no sería mejor reemplazarlo con alguien más competente. Munuza hizo lo que hacen todos los hombres desesperados en posiciones de poder. Buscó un chivo expiatorio. Empezó a ejecutar a sus propios oficiales acusándolos de traición. Aumentó los impuestos a los cristianos que vivían bajo su control, exprimiéndolos hasta que ya no quedaba nada que extraer. Quemó aldeas enteras sospechosas de simpatizar con Pelayo.
Se volvió paranoico, brutal, errático. Y luego cometió el error final. Se casó con la hermana de Pelayo. Sí, has leído bien. Pelayo tenía una hermana. Su nombre era probablemente Osinda, aunque los cronistas no están de acuerdo. Y en algún momento antes de Covadonga, Munuza la había tomado. Algunos dicen que fue un matrimonio político, otros que fue simple captura. Da igual. Lo que importa es que Munuza pensó que tener a la hermana de Pelayo le daría palanca sobre el rebelde cristiano. Se equivocó completamente. Pelayo no negoció. No ofreció tregua a cambio de la liberación de su hermana. En cambio, declaró públicamente que Osinda estaba muerta para él. Que una mujer que se acostaba con un musulmán, voluntariamente o no, ya no era su hermana. Era dura, brutal e increíblemente cruel. Pero también era estratégicamente necesaria. Pelayo no podía permitirse parecer débil. No podía permitirse que nadie pensara que el afecto familiar lo haría vacilar. Osinda vivió el resto de su corta vida en una especie de limbo. Ni musulmana ni cristiana. Ni esposa ni esclava. Cuando Munuza fue finalmente derrotado y ejecutado por sus propios subordinados en una de las muchas purgas políticas que sacudían el mundo musulmán hispánico, Osinda intentó regresar con su hermano. Pelayo se negó a verla. La envió a un convento con instrucciones de que pasara el resto de su vida en penitencia por haber sido contaminada por el infiel. Osinda murió allí años después, sola, rezando a un Dios que quizás la escuchaba, pero que definitivamente no la salvó de ser un peón en los juegos de poder de hombres que valoraban la política por encima del amor familiar. Es una historia triste, una historia que los cronistas cristianos tendían a omitir o adornar porque no hacía que Pelayo pareciera particularmente heroico. Pero es importante contarla porque ilustra una verdad incómoda. Los héroes de la historia raramente son buenas personas. Son personas efectivas. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Alcama, el comandante musulmán que había dirigido el sitio de Covadonga, vivió un poco más que Munuza, pero no mucho mejor. Regresó a África en desgracia, como ya mencioné. Allí intentó reconstruir su reputación. Se ofreció como voluntario para las campañas más peligrosas. Luchó con valor suicida, claramente esperando morir gloriosamente en batalla y así borrar la mancha de su derrota. Pero no murió en batalla. Murió de disentería en un campamento militar sucio, cagándose hasta morir, mientras los otros soldados se burlaban del gran comandante que había sido humillado por salvajes en una cueva. Sus últimas palabras, registradas por un escriba que casualmente estaba presente, fueron: «Las montañas, las malditas montañas». Incluso en la muerte, Covadonga lo perseguía. Los supervivientes cristianos de la cueva tuvieron destinos variados. Algunos se convirtieron en nobles del nuevo reino de Asturias. Pelayo los recompensó con tierras y títulos, creando una nueva aristocracia basada no en linaje, sino en lealtad demostrada bajo fuego. Estos hombres, que habían comido ratas juntos en la oscuridad, formaron el núcleo de la corte de Pelayo. Se llamaban a sí mismos los compañeros de la cueva, y ese título se volvió más prestigioso que cualquier blasón antiguo del reino godo. Otros no se adaptaron tan bien. La guerra deja cicatrices que no puedes ver. Algunos de los supervivientes se volvieron alcohólicos, ahogando las memorias en sidra y vino. Otros se volvieron violentos, incapaces de vivir en paz después de haber conocido el terror constante del sitio. Uno se ahorcó en su granero, dejando una nota que simplemente decía: «Sigo escuchando los tambores». Había un veterano en particular, un hombre llamado Fabila, que había sido uno de los más feroces luchadores durante el sitio. Cuando la paz vino, Fabila no supo qué hacer consigo mismo. Intentó cultivar, intentó criar ganado, pero nada le satisfacía. Nada le daba la misma intensidad que había sentido en 1900 en la cueva, cuando cada momento podía ser el último. Así que se convirtió en cazador. Cazaba osos en las montañas, solo, sin perros, sin ayuda. Buscaba deliberadamente los osos más grandes y más peligrosos. Y un día, inevitablemente,
encontró uno que era más grande y más peligroso que él. Lo encontraron 3 días después, o lo que quedaba de él. El oso había comido la mayor parte de su torso. Pero Fabila había conseguido clavar su lanza en el corazón del oso. Ambos yacían muertos, abrazados en un charco de sangre mezclada. Los compañeros de Fabila que lo enterraron dijeron que probablemente había muerto feliz. Finalmente había encontrado una pelea que igualara la de Covadonga. Es fácil romantizar la guerra cuando la ves desde la distancia segura de siglos. Es fácil pensar en batallas como Covadonga como momentos de gloria pura. Pero la guerra no es gloriosa, es traumática, y los que la sobreviven raramente vuelven a ser completamente humanos. Cargan con sus fantasmas hasta la tumba. Pelayo gobernó su pequeño reino durante 18 años después de Covadonga. Fueron 18 años de guerra constante de baja intensidad. Pequeñas escaramuzas, emboscadas, incursiones. Nada tan dramático como Covadonga, pero igualmente brutal. Expandió su territorio lentamente, metro a metro, valle por valle. Cada pedazo de tierra se compraba con sangre. Se casó con una noble goda llamada Gaudiosa. Tuvieron 2 hijos, Fabila, nombrado por su compañero caído, y Ermesinda. Pelayo entrenó a Fabila personalmente, enseñándole a pelear, a gobernar, a ser despiadado cuando la situación lo requiriera. Quería asegurarse de que su obra sobreviviera a su muerte. Pero la ironía cruel de la historia es que Fabila, el hijo que Pelayo había moldeado para ser su sucesor perfecto, reinó solo 2 años antes de morir. ¿Cómo murió? Cazando un oso. Exactamente como su tocayo, como si el destino tuviera un sentido del humor particularmente retorcido. Ermesinda fue quien realmente aseguró la continuidad de la dinastía. Se casó con Alfonso, un noble que se convertiría en uno de los reyes más efectivos del naciente reino asturiano. Y a través de su línea, los descendientes de Pelayo eventualmente se convertirían en los reyes de España que completarían la Reconquista 7 siglos después. Pero Pelayo no vivió para ver nada de eso. Murió en 737, probablemente de fiebre. Los cronistas dicen que en sus últimos días deliraba, volviendo a estar en la cueva. Gritaba órdenes a hombres muertos hacía tiempo. Hablaba de las flechas y los tambores y la sed interminable. Su esposa y sus hijos se sentaban a su lado, incapaces de ayudarlo, mientras su mente regresaba una y otra vez al momento que lo había definido. En uno de sus momentos lúcidos finales, le dijo a Alfonso: «Hice lo que tenía que hacer, pero no pienses que fue glorioso. La gloria es lo que los bardos cantan después. Lo que yo viví fue terror, terror constante e implacable. Gané porque el enemigo tuvo más miedo que yo. Eso es todo. No fue Dios, no fue el destino. Fue solo miedo contra miedo, y el mío resultó ser más pequeño». Alfonso prometió recordarlo, pero por supuesto no lo hizo. Nadie lo hizo. Porque la verdad incómoda de Pelayo no servía para la narrativa que el reino de Asturias necesitaba. Necesitaban un héroe inmaculado bendecido por Dios, no un hombre aterrorizado que había tenido suerte. Así que la historia de Pelayo fue pulida y embellecida. Los cronistas de la Iglesia, escribiendo décadas y siglos después, la convirtieron en hagiografía. Pelayo se volvió santo en todo menos en nombre. Covadonga se volvió el primer milagro de la Reconquista, el momento en que Dios mismo había intervenido para salvar a la cristiandad hispánica. Y a medida que pasaban los siglos, a medida que la Reconquista avanzaba lentamente hacia el sur, Covadonga se convirtió en algo más que una batalla. Se convirtió en el mito fundacional de España. Se convirtió en la prueba de que España tenía un destino especial, bendecido por Dios. Se convirtió en la justificación para cada atrocidad cometida en nombre de la Reconquista cristiana. Porque aquí está la ironía más oscura de todas. Covadonga, ese momento de resistencia desesperada de un pueblo acorralado, eventualmente se convirtió en la excusa para 800 años de guerra religiosa. Se convirtió en la razón por la cual los españoles pensaron que tenían el derecho divino de expulsar no solo a los musulmanes, sino eventualmente también a los judíos.
se convirtió en el origen del concepto de limpieza de sangre, que obsesionaría a España durante siglos. Pelayo luchó para sobrevivir, sus descendientes lucharon para conquistar. Y justificaron esa conquista señalando a Covadonga y diciendo: esto es lo que pasa cuando se permite que los infieles entren en tierra cristiana. Esto es lo que pasa cuando somos compasivos. Mejor exterminarlos a todos y dejar que Dios separe a los suyos. No es lo que Pelayo habría querido. Probablemente. Es difícil saber qué querían realmente los hombres del siglo VIII, pero no importa lo que hubiera querido. El mito había cobrado vida propia, y los mitos, una vez sueltos en el mundo, no pueden ser controlados por sus creadores. En 1492, cuando Isabel y Fernando finalmente completaron la reconquista tomando Granada, el último reino musulmán en Iberia, celebraron visitando Covadonga. Se arrodillaron en la cueva donde Pelayo había resistido 774 años antes. Dieron gracias a la Virgen por haberles permitido completar la obra que había comenzado allí. Y ese mismo año, Cristóbal Colón zarpó hacia el oeste para encontrar una nueva ruta a las Indias. Llevaba consigo la cruz de Cristo y las bendiciones de los reyes católicos. Y cuando llegó a las Américas, trajo consigo no solo la cruz, sino también la espada. Trajo la lección de Covadonga: que la fe justifica cualquier violencia, que Dios está del lado de los que no se rinden, que los infieles deben ser convertidos o exterminados. Las civilizaciones enteras en América caerían bajo esa lógica. Millones morirían por espada, enfermedad y esclavitud. Y los conquistadores, cuando alguien cuestionaba sus métodos, señalaban a Covadonga. Señalaban cómo 300 españoles habían derrotado a 100.000 enemigos. Señalaban el milagro y decían: Dios está claramente de nuestro lado. Estas victorias imposibles lo prueban. Pelayo, muriendo de fiebre en una cama simple en un reino de montaña que apenas merecía ser llamado reino, no podría haber imaginado ninguna de estas consecuencias. No podría haber imaginado que su resistencia desesperada en una cueva eventualmente justificaría la conquista de continentes, que su victoria imposible se convertiría en la plantilla para 500 años de imperialismo español. Es la ironía suprema. El hombre que luchó para preservar un pedazo diminuto de su cultura se convirtió sin quererlo en el símbolo que justificaría el borrar cientos de otras culturas. Pero incluso esa no es la ironía final. Porque aquí está el secreto que los nacionalistas españoles no quieren que sepas. Pelayo probablemente tenía sangre musulmana, o al menos sangre bereber. Porque Hispania había sido un crisol durante siglos antes de la conquista musulmana. Romanos, godos, suevos, alanos, vándalos, todos habían pasado por allí. Todos habían dejado su genética. Y los godos que Pelayo supuestamente defendía eran ellos mismos invasores bárbaros que habían conquistado Hispania apenas 3 siglos antes. La idea de una España pura cristiana que Covadonga supuestamente defendía era una ficción. Siempre lo fue. España, como todas las naciones, era y es una mezcla. Una amalgama de todos los pueblos que habían pasado por allí. Los propios astures que formaban el núcleo del ejército de Pelayo eran celtas mezclados con íberos nativos, mezclados con romanos, mezclados con quién sabe qué más. Pero los mitos no funcionan con complejidad. Los mitos necesitan claridad, buenos contra malos, nosotros contra ellos, cristianos contra musulmanes. Y así Covadonga fue simplificada, destilada, reducida a su esencia más pura y más falsa. Hoy, si visitas Covadonga, encontrarás una basílica construida en el siglo XIX. Es hermosa, supongo, si te gustan las basílicas neorrománicas construidas por nacionalistas que querían crear una narrativa de gloria nacional. Hay una estatua de Pelayo con armadura reluciente, mirando noblemente hacia el futuro. Se ve heroico, se ve inspirador, se ve completamente diferente de lo que Pelayo probablemente era. Un hombre sucio, asustado y hambriento que tuvo suerte. La cueva original todavía está ahí, detrás de la basílica. Es pequeña, es húmeda, es exactamente el tipo de lugar donde pensarías: no hay forma de que 300 hombres sobrevivieran aquí durante 2 semanas.
Y tendrías razón al pensarlo. Fue horrible, fue una pesadilla. Y los que sobrevivieron lo hicieron no porque fueran héroes, sino porque la alternativa era peor. Pero nadie quiere escuchar eso. Los peregrinos que visitan Covadonga quieren escuchar sobre milagros, quieren escuchar que Dios intervino directamente, quieren escuchar que España tiene un destino especial, quieren creer que su sufrimiento nacional tiene significado cósmico. Y quizás lo tiene. Quizás hay algo en la idea de que un pueblo pequeño y acorralado puede resistir contra un imperio masivo. Quizás esa historia, incluso adornada con exageraciones y milagros falsos, contiene una verdad emocional que importa más que la precisión histórica. O quizás solo nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Quizás Covadonga fue exactamente lo que parece cuando quitas todas las capas de mitología. Un grupo de refugiados desesperados que tuvieron suerte con el clima y el terreno, que mataron a mucha gente y fueron glorificados por ello porque ganaron. La historia la escriben los ganadores, y Pelayo ganó. Así que su historia se cuenta como una de heroísmo y fe. Si hubiera perdido, si Alcama hubiera esperado una semana más y el hambre hubiera forzado a los cristianos a salir, Pelayo sería una nota al pie en los libros de historia musulmana. Un bandido rebelde que fue finalmente sofocado. Nada más, pero ganó, y por eso lo recordamos, no porque fuera mejor persona que Alcama, no porque su causa fuera más justa, sino simplemente porque ganó. Y la victoria, en el gran esquema de la historia, perdona todos los pecados y santifica todas las brutalidades. Cuando Pelayo yacía muriendo, volviendo en su mente a esa cueva una y otra vez, ¿qué pensaba realmente? ¿Estaba orgulloso de lo que había logrado? ¿O estaba atormentado por todos los hombres que habían muerto siguiéndolo? ¿Por su hermana que sacrificó por la política? ¿Por los colaboradores cristianos que ejecutó? ¿Por los años de guerra que había perpetuado? No lo sabemos, no podemos saberlo. Los muertos no hablan, y los cronistas que escribieron sobre él tenían sus propias agendas. Todo lo que tenemos son las acciones, y las acciones nos dicen que Pelayo era un hombre dispuesto a hacer cualquier cosa para sobrevivir, cualquier cosa para ganar, cualquier cosa para asegurar que su versión de la civilización sobreviviera aunque fuera un día más. ¿Eso lo hace un héroe? ¿O simplemente lo hace efectivo? Supongo que depende de tu definición de heroísmo. Lo que sí sé es esto. Covadonga cambió la historia. No de la manera dramática que los mitos sugieren. No porque Dios interviniera o porque 300 hombres tenían superpoderes, sino porque estableció un precedente. Estableció que los musulmanes podían ser derrotados, que el aparentemente inevitable dominio islámico de Europa podía ser detenido, que la resistencia, por desesperada que fuera, era posible. Y ese precedente, esa pequeña llama de posibilidad, eventualmente se convertiría en un incendio. No inmediatamente, tomó siglos. Hubo retrocesos y derrotas. Hubo momentos en que parecía que los cristianos serían finalmente expulsados al mar. Pero nunca lo fueron. Siempre quedaba ese recuerdo de Covadonga. Siempre quedaba ese ejemplo de victoria imposible. Carlos Martel detuvo la expansión musulmana en Tours en 732, solo 5 años después de la muerte de Pelayo. ¿Sabía de Covadonga? Probablemente no. Las noticias viajaban lento en el siglo VIII. Pero estaba haciendo esencialmente lo mismo que Pelayo había hecho. Decidir que era mejor morir peleando que vivir arrodillado. Y así, batalla por batalla, siglo por siglo, la marea comenzó a cambiar. No porque los cristianos fueran mejores guerreros. Los musulmanes probablemente eran mejores en promedio, mejor organizados, mejor equipados, sino porque los cristianos tenían ejemplos como Covadonga que les decían que la victoria era posible. Y la creencia en la posibilidad a veces es suficiente para hacer que lo imposible suceda. Pero aquí está la verdad final, la que nadie quiere admitir. Si viajaras en el tiempo y le preguntaras a los campesinos que vivieron durante la Reconquista si les importaba, la mayoría probablemente diría que no. Les importaba quién los grababa, quién les robaba sus cosechas, quién violaba a sus hijas.
y esas atrocidades las cometían cristianos y musulmanes por igual. El musulmán promedio que vivía en Al-Ándalus no era un monstruo, era un granjero, un comerciante, un artesano, alguien que quería alimentar a su familia y que lo dejaran en paz. El cristiano promedio que vivía en Asturias era lo mismo, y cuando los ejércitos venían, cuando las batallas se peleaban, ellos eran los que sufrían, sin importar quién ganara. Covadonga salvó a la cristiandad hispánica. ¿Pero salvó a los hispánicos cristianos? Esa es una pregunta diferente. Los condenó a 800 años más de guerra. 800 años de ver sus campos quemados cada vez que cambiaban las fronteras. 800 años de tener a sus hijos reclutados para morir por señores que no conocían, por causas que no entendían. ¿Habría sido mejor si Pelayo hubiera perdido? ¿Si Hispania se hubiera convertido completamente en Al-Ándalus y la guerra hubiera terminado? Tal vez. Tal vez no. La historia no tiene botón de rebobinar. No podemos saber cómo habría sido ese mundo alternativo. Lo que sí sabemos es esto. Pelayo eligió pelear. Y esa elección, para bien o para mal, determinó el futuro de toda una península y eventualmente de continentes enteros que ni siquiera sabía que existían. Así que cuando escuches la historia de Covadonga, cuando escuches sobre los 300 hombres valientes que derrotaron a 100.000 invasores, recuerda esto. Fue real, fue horrible, y las consecuencias fueron mucho más complejas y oscuras que cualquier mito de gloria nacional puede capturar. Recuerda a Osinda, sacrificada por la política. Recuerda a Fabila, incapaz de vivir en paz después de conocer la guerra. Recuerda a Opas, colgado por tratar de negociar. Recuerda a los 43 hombres que sobrevivieron el sitio solo para morir comiendo demasiado. Recuerda a los miles de musulmanes que murieron aplastados bajo rocas que no vieron venir. Recuerda a los bereberes que se rebelaron solo para ser aplastados por otros musulmanes. Recuerda el precio real de la gloria. Y luego pregúntate, ¿valió la pena? No hay respuesta correcta, solo hay consecuencias. Y las consecuencias de Covadonga todavía resuenan 1300 años después. Pelayo está enterrado en Covadonga, supuestamente, aunque nadie sabe realmente dónde. Su tumba se perdió en algún momento durante los siglos de guerra que siguieron. Es apropiado, en cierto modo. El hombre que inició todo esto eventualmente fue consumido por el proceso que puso en marcha. Incluso sus huesos desaparecieron en el caos. Pero la historia permanece, distorsionada, exagerada, mitificada, pero real en su núcleo. 300 hombres realmente resistieron en esa cueva. Realmente derrotaron a un ejército mucho más grande. Realmente cambiaron el curso de la historia, no porque fueran héroes, sino porque no tenían ningún otro lugar a donde ir. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el mundo. No valentía, no heroísmo, solo la ausencia de otras opciones. Solo el terror de la alternativa superando el terror del presente. Solo un grupo de personas decidiendo que prefieren morir de pie que vivir de rodillas. Covadonga pasó. Los 100.000 probablemente eran 20.000, y los 20.000 probablemente eran 10.000, y los números reales se perdieron en la niebla del tiempo. Pero algo pasó, algo imposible, y ese algo imposible se convirtió en la fundación de una nación que conquistaría el mundo. Así que la próxima vez que alguien te diga que los milagros no existen, recuérdale Covadonga, no porque Dios interviniera, sino porque a veces, solo a veces, el desesperado encuentra una forma. El acorralado encuentra una salida. El condenado encuentra una victoria. Y esas victorias, sin importar cuán pequeñas, sin importar cuán manchadas de sangre, sin importar cuán complicadas sus consecuencias, son lo más cercano a milagros que este mundo roto nos dará jamás.